El documento que destruyó mi compromiso estaba escondido en su cajón. Era una simple declaración de impuestos del año pasado. Tenía una dirección impresa en la parte superior que apuntaba a una de las zonas más exclusivas de Newport Beach. Ese pedazo de papel demostraba que la mujer con la que me iba a casar llevaba 2 años mintiéndome en la cara. A menudo pienso en la línea de tiempo alternativa donde nunca abrí ese cajón. La versión de mi vida donde me casaba a ciegas con una mujer que me ocultaba su pasado y su verdad. Soy un hombre de 35 años. Trabajo como abogado de derechos civiles y derecho laboral en el centro de Los Ángeles. Soy afrolatino, criado por una madre soltera en las calles de Inglewood. Mi vida entera está construida sobre hechos, evidencias y la búsqueda implacable de la verdad. En mi profesión, si no puedes probar algo en un tribunal con documentos y testimonios, simplemente no existe. He pasado la última década de mi vida desmantelando mentiras corporativas y exponiendo la discriminación oculta. Pero cuando se trataba de Valeria, ignoré cada una de las reglas por las que había jurado regirme. Valeria era una brillante directora de marketing en una agencia de West Hollywood. Ella era expansiva, cálida y hacía que mi vida, meticulosamente estructurada y a veces demasiado rígida, se sintiera infinitamente más grande. Físicamente, Valeria es una mujer latina que pasa por blanca. Proviene de una familia hispana adinerada y profundamente conservadora, aunque durante mucho tiempo se aseguró de no usar jamás esas palabras en mi presencia. Nos conocimos en una gala de asistencia legal en el este de Los Ángeles, una noche de noviembre donde el aire estaba frío y el salón estaba lleno de activistas y abogados. Recuerdo que llevaba un vestido azul oscuro y tenía una forma de escuchar que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Hablamos durante 3 horas esa noche sobre justicia, sobre nuestras carreras y sobre lo que queríamos construir en el mundo. Me enamoré de ella con una rapidez que me aterrorizó. 2 años después, le propuse matrimonio en un vecindario histórico de derechos civiles en el sur de Los Ángeles. Fue un momento perfecto, rodeado de la historia de mi comunidad, bajo la luz dorada del atardecer, sellando la promesa de nuestro futuro. Yo creía que lo sabíamos todo el uno del otro. Creía que no había sombras ni rincones oscuros entre nosotros. Pero el amor tiene una forma cruel de cegarte ante las inconsistencias que un extraño notaría en 5 minutos. Las primeras grietas en nuestra historia aparecieron el fin de semana después de nuestro compromiso. Mi socio del bufete de abogados, Fernando, organizó una cena íntima en su casa para celebrarlo. Éramos solo un pequeño grupo de amigos cercanos, bebiendo vino tinto y compartiendo anécdotas de nuestros primeros días en la Facultad de Derecho. En un momento de la noche, Fernando levantó su copa, sonrió y le preguntó a Valeria cómo habían reaccionado sus padres ante la noticia de la boda. El cambio en su lenguaje corporal fue microscópico, pero para un abogado entrenado en leer testigos, fue absolutamente devastador. Valeria se tensó de inmediato. Su sonrisa se volvió rígida, ensayada, y sus ojos se desviaron hacia su copa de vino antes de responder. Dijo que estaban muy felices, pero que su padre tenía problemas graves en las rodillas y que el viaje desde Newport Beach hasta Los Ángeles era demasiado doloroso para él. Añadió que su madre estaba abrumada cuidándolo, por lo que tendríamos que visitarlos más adelante, cuando las cosas se calmaran. En ese momento, cometí mi primer gran error. Respeté demasiado sus límites. Como abogado, estoy entrenado para presionar sin piedad cuando escucho una evasiva en una deposición, pero como su prometido, elegí proteger su comodidad y tragarme mis dudas. Sin embargo, a medida que avanzaba la planificación de la boda, las excusas se volvieron cada vez más rígidas y elaboradas. Cada vez que sugería ir a Newport Beach a cenar con ellos, Valeria inventaba una nueva barrera logística que sonaba perfectamente razonable, pero estadísticamente improbable. Un fin de semana era una infección respiratoria severa de su madre. Al siguiente, era una supuesta remodelación en su casa que los tenía viviendo temporalmente en un hotel donde no podían recibir visitas. Mis instintos de abogado comenzaron a encenderse, zumbando en la parte posterior de mi mente como una alarma distante que no podía apagar. Empecé a catalogar las microexpresiones en su rostro cuando su teléfono sonaba a altas horas de la noche. Noté cómo giraba la pantalla hacia abajo con un movimiento rápido y practicado, ocultando el identificador de llamadas. Noté el marcado contraste entre su familia fantasma y mi propia madre, Carmen. Mi madre vive en Inglewood,
en la misma casa modesta de un solo piso, donde me crío con un salario de enfermera. Ella nos invitaba a cenar todos los domingos, cocinaba para nosotros, nos abrazaba y celebraba nuestra unión con un orgullo feroz y ruidoso. Valeria adoraba a mi madre, pero cada vez que estábamos en la cocina de Inglewood, yo veía una tristeza profunda y silenciosa en los ojos de mi prometida. Era la mirada de alguien que está observando un calor familiar que sabe que nunca podrá replicar. Una tarde de martes, mientras buscaba mi pasaporte en el escritorio que compartíamos en nuestro apartamento del centro, encontré el sobre blanco. Estaba debajo de una pila de suéteres de cachemira en el fondo de su cajón inferior, un lugar donde nadie buscaría documentos financieros. Era un documento de impuestos, un formulario W2 del año anterior. Mostraba los nombres completos de sus padres, Ignacio y Beatriz, y una dirección en una de las comunidades cerradas más exclusivas y costosas de Newport Beach. No había nada inherentemente malo en el documento, excepto por el hecho de que estaba escondido como si fuera evidencia de un crimen. Ese sábado por la mañana, le dije a Valeria que tenía que ir a la oficina a revisar unas declaraciones juradas para un caso de despido injustificado. En lugar de eso, subí a mi auto y conduje por la autopista 405 en dirección sur. El viaje desde el centro de Los Ángeles hasta Newport Beach es un descenso gradual hacia un mundo completamente diferente. Dejé atrás el concreto, el tráfico denso, los murales callejeros y la vibrante y cruda diversidad de mi ciudad. A medida que me acercaba a la costa del condado de Orange, el paisaje se transformó en céspedes perfectamente cuidados, palmeras alineadas con precisión matemática y un silencio opulento que se sentía pesado en el aire. Estacioné mi auto a una cuadra de la dirección que figuraba en el documento de impuestos. Era una casa inmensa, de estilo mediterráneo, protegida por altos setos impecables y puertas de hierro forjado. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, bajé un poco la ventana y simplemente observé. No tuve que esperar mucho tiempo. A las 10 de la mañana, las puertas de hierro se abrieron, y un hombre mayor salió caminando hacia el camino de entrada. Era Ignacio. Lo reconocí por las pocas fotos antiguas que Valeria me había mostrado rápidamente en su teléfono meses atrás. Llevaba ropa deportiva de diseñador, gafas de sol oscuras, y sostenía una taza de café humeante. Caminaba con una postura erguida, impecable y llena de energía vital. Se acercó a un vecino que paseaba a un perro perdiguero, y se quedaron charlando animadamente durante 20 minutos. Ignacio se rió a carcajadas, se inclinó ágilmente para acariciar al perro, y luego caminó de regreso a su casa con pasos firmes y rápidos. No había bastón, no había cojera, no había rodillas destruidas por la edad. El peso psicológico de la mentira cayó sobre mi pecho como un bloque de cemento frío. No actué con ira en ese momento, aunque la traición ardía en mi garganta. La ira es una emoción descuidada que te hace cometer errores tácticos, y yo necesitaba claridad absoluta. Encendí el auto y conduje de regreso a Los Ángeles en un silencio sepulcral, escuchando únicamente el sonido de los neumáticos contra el asfalto. Pasé una semana entera agonizando sobre la verdadera naturaleza de este secreto, analizando cada variable como si estuviera preparando un juicio. Mi mente daba vueltas en la oscuridad mientras Valeria dormía pacíficamente a mi lado. Me preguntaba si ella estaba huyendo de ellos porque eran secretamente abusivos, o si me estaba escondiendo a mí porque se avergonzaba de quién soy. Esa distinción lo era absolutamente todo para el futuro de nuestra relación. Si ella era una víctima protegiéndose de una familia tóxica y peligrosa, yo pasaría el resto de mi vida defendiéndola y construyendo un muro entre nosotros y ellos. Pero si me estaba ocultando porque mi piel oscura, mi herencia africana y mis raíces de clase trabajadora no encajaban en su inmaculado mundo de Newport Beach, entonces nuestro amor era una ilusión grotesca. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba escuchar la verdad directamente de la fuente, sin filtros y sin las excusas de Valeria. El sábado siguiente, me levanté temprano y no le dije a Valeria a dónde iba. Conduje de nuevo por la autopista 405 Sur. Estacioné directamente frente a la inmensa casa mediterránea y caminé con paso firme hacia la puerta principal. Toqué el timbre de bronce. El sonido resonó en el interior de la casa, pesado, elegante y definitivo. La puerta se abrió lentamente y me encontré cara a cara con Beatriz, la madre de Valeria. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello perfectamente peinado, joyas discretas pero inmensamente caras,
y una expresión de cortesía congelada que no llegaba a sus ojos. Detrás de ella, en el amplio pasillo de mármol, apareció Ignacio. Me presenté con voz calmada y profesional, usando mi nombre completo y diciendo claramente que era el prometido de su hija. El silencio que siguió fue uno de los más fríos y calculados que he experimentado en toda mi vida. No hubo sorpresa por el compromiso, ni jadeos, ni confusión. Ellos lo sabían perfectamente. Lo que hubo fue una incomodidad palpable, una tensión rígida y sofocante que llenó el espacio entre nosotros como humo tóxico. Me invitaron a pasar a una sala de estar formal, que parecía sacada de una revista de arquitectura de lujo, un espacio donde nadie se atrevería a sentarse a descansar. No me ofrecieron un vaso de agua, no me ofrecieron tomar asiento. Me quedé de pie, en el centro exacto de la habitación, con las manos cruzadas frente a mí, y dejé que el silencio trabajara a mi favor, obligándolos a hablar primero. Ignacio fue el primero en romper la tensión. Usó un tono condescendiente y medido, el tipo de voz suave que la gente inmensamente rica usa cuando quiere despedir a un empleado sin causar una escena legal. Dijo que Valeria siempre había sido una mujer impulsiva, propensa a tomar decisiones basadas en la rebelión en lugar de la lógica. Dijo que el matrimonio era una institución sagrada que requería, en sus propias palabras, una profunda compatibilidad de antecedentes y una visión compartida del mundo. Beatriz intervino de inmediato, ajustándose un anillo de diamantes en su dedo índice con un movimiento nervioso. Habló sobre la importancia del linaje familiar, sobre cómo las familias deben encajar perfectamente para evitar tensiones culturales innecesarias en el futuro. Dijo que Valeria estaba acostumbrada a un cierto estándar de vida, a un cierto tipo de círculo social exclusivo que no debía ser alterado. Ninguno de los dos usó la palabra raza en ningún momento. Ninguno de los dos usó la palabra clase social. No tenían que hacerlo, porque el desprecio estaba tejido en cada sílaba de su discurso. Como abogado afrolatino, he pasado mi vida entera decodificando el lenguaje de la discriminación educada en salas de juntas y tribunales. Reconocí de inmediato el antiguo, venenoso y agotador aguijón del colorismo. Era el prejuicio internalizado de la élite hispana, la obsesión enfermiza con la ascendencia europea, el desprecio silencioso por la piel más oscura y las raíces indígenas o africanas. Me miraban no como a un hombre educado que amaba profundamente a su hija, sino como a una mancha inaceptable en su pedigrí cuidadosamente construido. Los escuché hablar durante 10 minutos ininterrumpidos. No levanté la voz ni una sola vez. No discutí con ellos, ni intenté defender mis credenciales o mi valor como ser humano. Solo hice una pregunta precisa antes de dar media vuelta y marcharme. Les pregunté desde cuándo sabían exactamente que Valeria y yo estábamos comprometidos para casarnos. Beatriz me miró a los ojos. Levantó la barbilla con un orgullo frío y dijo que Valeria se los había contado la misma noche que sucedió. El viaje de regreso a Los Ángeles fue el más largo y solitario de mi vida. La traición no era que los padres de Valeria fueran clasistas o racistas, porque yo he lidiado con el racismo sistémico toda mi vida, y sé cómo combatirlo. La traición absoluta, la que me destrozó por dentro y me dejó sin aliento, era que Valeria lo sabía todo. Ella conocía el prejuicio tóxico de su familia, desde hacía meses, tal vez años, y eligió ocultarlo sistemáticamente. Entré a nuestro apartamento en el centro de la ciudad con la mente fría y el corazón cerrado. Valeria estaba sentada en el sofá de la sala, leyendo un libro, con la luz dorada del sol de la tarde iluminando su rostro de una manera que me rompió el alma. Levantó la vista al escuchar la puerta, sonrió con esa calidez que yo tanto amaba, y me preguntó cómo había estado mi día en la oficina. Me quité la chaqueta, la colgué en el respaldo de una silla, me senté directamente frente a ella, y desmantelé su mentira con la precisión implacable de un interrogatorio judicial. Le dije exactamente dónde había estado esa mañana. Le describí la fachada de la casa en Newport Beach, el camino de entrada impecable, la ropa deportiva de su padre, y las palabras exactas que su madre había usado para describir mi falta de linaje. El color desapareció del rostro de Valeria en un instante, dejándola pálida como el papel. El libro cayó de sus manos temblorosas y golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. Empezó a llorar, un llanto desesperado, ahogado y lleno de pánico. Intentó explicarse atropelladamente, tropezando con sus propias palabras. Dijo que solo quería protegerme de ellos. Dijo que sabía lo crueles y cerrados que podían ser sus padres,
y que no quería que su veneno tocara la pureza de nuestra relación. Dijo que estaba ganando tiempo, tratando de convencerlos en privado, educándolos poco a poco, antes de presentarnos formalmente en una cena. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras, hasta que sus excusas se desmoronaron bajo el peso de la lógica. Luego, la miré con una tristeza tan profunda que me pesaba en los huesos. Le dije que su crimen no era la ignorancia de sus padres, porque ella no podía controlar cómo habían sido criados. Su crimen fue tratarme como a una crisis de relaciones públicas que debía ser gestionada y contenida. Le dije que al ocultarme la verdad, me había despojado por completo de mi agencia y de mi derecho a elegir. Me había quitado el derecho fundamental a decidir si yo quería entrar en una familia que me despreciaba por el color de mi piel. Le dije que yo era un hombre adulto, un abogado que lucha contra la discriminación todos los días en los tribunales, y ella me había reducido a un secreto vergonzoso que debía mantenerse escondido en un cajón junto a sus suéteres. Me levanté del sofá sin decir una palabra más. Fui a nuestra habitación, saqué una maleta pequeña del armario, y empaqué ropa suficiente para unos días. Valeria me siguió por el pasillo, rogándome que no me fuera, aferrándose a mi brazo con desesperación. Prometió que cortaría lazos con ellos esa misma noche, que lo arreglaría todo, que iríamos a terapia. Le quité la mano suavemente, mirándola a los ojos por última vez. Le dije que no se puede construir un matrimonio sobre una base de cobardía y evasión. Salí del apartamento, escuchando sus sollozos detrás de la puerta cerrada, sin saber si nuestra relación podría sobrevivir a esta fractura fundamental en nuestra confianza. Conduje directamente a Inglewood, buscando el único refugio que conocía. Estacioné frente a la casa de mi madre, apagué el motor y me quedé mirando el pequeño jardín delantero que ella cuidaba con tanta dedicación y esfuerzo. Cuando abrí la puerta y entré, el olor familiar a ajo asado, plátanos fritos y frijoles negros llenó mis pulmones. Por primera vez en semanas, sentí que los músculos de mi espalda se relajaban y que podía respirar de verdad. Mi madre, Carmen, salió de la cocina secándose las manos con un paño de algodón. Me miró a los ojos, vio la maleta en mi mano derecha y la expresión de derrota en mi rostro, y no hizo preguntas estúpidas. Me sirvió un plato caliente de comida, me obligó a sentarme en la pequeña mesa de madera de la cocina, y se sentó frente a mí en silencio. Le conté absolutamente todo, desde el principio hasta el final. Le conté sobre el documento de impuestos escondido, el viaje de vigilancia a Newport Beach, el lenguaje codificado y racista de sus padres, y la cobardía imperdonable de Valeria. Esperaba que mi madre estallara en indignación, que golpeara la mesa con el puño. Esperaba que maldijera a esa familia arrogante y me dijera que yo era demasiado bueno, demasiado educado y demasiado digno para ellos. Pero Carmen es una mujer de una inteligencia feroz y una madurez emocional que a menudo me deja sin palabras. Ella me escuchó en un silencio absoluto, asintiendo lentamente mientras procesaba cada detalle de la historia. Cuando terminé de hablar, extendió la mano y tomó la mía sobre la mesa, apretándola con fuerza. Me dijo que mi ira era completamente válida y que tenía todo el derecho de sentirme traicionado. Me dijo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerme sentir como un ciudadano de segunda clase en mi propia vida. Pero luego, con la sabiduría de una mujer que ha visto lo peor del mundo y aún elige amar, me desafió. Me dijo que yo estaba viendo el mundo a través de la lente rígida de un abogado, donde todo es blanco o negro, culpable o inocente, evidencia o perjurio. Me explicó que la vergüenza es una fuerza destructiva que hace que las personas que se ahogan en dinámicas familiares tóxicas hagan cosas increíblemente estúpidas y costosas. Me dijo que Valeria no me estaba escondiendo a mí de sus padres porque se avergonzara de mí. Valeria estaba escondiendo a sus padres de mí porque se avergonzaba profundamente de ellos. Mi madre me obligó a ver el agonizante punto medio que Valeria intentaba sostener en secreto. Valeria amaba mi mundo, amaba mi orgullo inquebrantable, amaba a mi familia y la calidez de nuestra cultura, y estaba aterrorizada de que, si yo veía la fealdad y el racismo de su propia sangre, la abandonaría para siempre. Mi madre me miró fijamente a los ojos, y me dijo una frase que cambió mi perspectiva por completo. Me dijo que la cobardía no siempre nace de la malicia o del desprecio. A veces, la cobardía es solo miedo paralizante al rechazo. Me dijo que si Valeria estaba dispuesta a aprender, a romper las cadenas generacionales de su familia y a elegir la verdad por encima de su comodidad,
Yo debía tener el coraje de dejarla intentarlo. Esa noche, dormí en mi antigua habitación de la infancia, rodeado de mis libros de la universidad y mis trofeos de debate. A las 3:14 de la mañana, mi teléfono vibró intensamente en la mesa de noche. Era un mensaje de voz de Valeria, de casi 5 minutos de duración. Me senté en la oscuridad de la habitación, presioné el botón de reproducción y llevé el altavoz a mi oído, conteniendo la respiración. La voz de Valeria temblaba por el llanto, pero había una firmeza nueva en ella, una dureza metálica que nunca le había escuchado antes. Me dijo que acababa de colgar el teléfono con su padre, después de una discusión de 2 horas. Me dijo que les había dado un ultimátum absoluto e innegociable. Les había dicho que yo era el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida, el hombre que amaba y respetaba por encima de todo. Les dijo que si no podían sentarse en una mesa, mirarme a los ojos y tratarme con el respeto absoluto que merecía, nunca volverían a verla, ni a ella ni a sus futuros nietos. Les dejó claro que no le importaba su dinero, ni su herencia, ni su estatus social en la burbuja de Newport Beach. Había elegido trazar una línea dura y definitiva, cortando el cordón umbilical de su aprobación. Al final del mensaje, su voz se quebró en un sollozo silencioso. Me pidió perdón desde el fondo de su alma, por haberme robado mi dignidad, y por haber intentado gestionar nuestra vida en lugar de vivirla. Me prometió que pasaría el resto de su vida demostrándome que podía ser valiente por nosotros, sin importar el costo. Escuché ese mensaje 3 veces seguidas en la oscuridad, sintiendo cómo el hielo en mi pecho comenzaba a derretirse lentamente. A la mañana siguiente, salí al porche, la llamé y le dije que estaba dispuesto a hablar, pero bajo mis propios términos. La reconstrucción de nuestra confianza fue un proceso lento, doloroso, y requirió un trabajo emocional brutal por parte de ambos. Valeria comenzó a ir a terapia psicológica 2 veces por semana, enfrentando los demonios de su crianza. Tuvo que desaprender 33 años de condicionamiento familiar y clasismo internalizado. Tuvo que enfrentar su propio hábito tóxico de gestionar situaciones difíciles con mentiras piadosas, en lugar de confrontarlas con la verdad desnuda. Tuvimos conversaciones agotadoras en la sala de nuestro apartamento, desenterrando cada prejuicio invisible, cada miedo oculto y cada inseguridad. Yo también tuve que hacer mi parte del trabajo. Tuve que aprender a bajar mis defensas de abogado litigante, dejar de interrogarla y permitirle ser vulnerable sin juzgarla constantemente. 3 meses después de nuestra ruptura, tuvimos la cena que lo cambiaría todo. Fue en un restaurante neutral, elegante y tranquilo en el oeste de Los Ángeles, lejos de Inglewood y lejos de Newport Beach. Valeria y yo llegamos primero y nos sentamos en una mesa apartada en la esquina. 10 minutos después, Ignacio y Beatriz entraron por la puerta principal, luciendo visiblemente incómodos y fuera de su elemento. La tensión en la mesa era tan densa que casi podías cortarla con un cuchillo de carne. Mi madre, Carmen, también estaba allí, sentada a mi derecha. Ella insistió en venir, vistiendo su mejor traje sastre, irradiando una gracia, una dignidad y una autoridad moral que empequeñecía por completo el dinero viejo de Newport Beach. Durante la primera hora, la conversación fue rígida, superficial y dolorosamente educada. Hablamos del clima, del tráfico en la autopista y de la comida, evitando el elefante gigante en la habitación. Pero a la mitad del plato principal, Beatriz dejó sus cubiertos de plata sobre el plato. Miró a Valeria, luego me miró a mí, y finalmente fijó sus ojos en mi madre. Con una voz que apenas superaba un susurro tembloroso, Beatriz hizo algo que nunca esperé de una mujer de su posición y orgullo. Admitió abiertamente que estaba equivocada. Habló sobre cómo había sido criada en un entorno cerrado, sobre los prejuicios venenosos que le habían enseñado a valorar por encima del carácter humano y la integridad. Dijo que estaba profundamente avergonzada de haber intentado proyectar esa enfermedad cultural sobre su hija y sobre mí. Ignacio no dijo mucho esa noche, pero asintió lentamente, con la mirada baja hacia la mesa. Su arrogancia habitual estaba completamente desinflada por la firmeza inquebrantable de Valeria y la presencia imponente de mi madre. No nos convertimos en una familia perfecta esa noche, ni mucho menos. El daño generacional y el racismo arraigado no se borran mágicamente con una sola disculpa en un restaurante, pero fue un comienzo honesto y real. Fue la verdad, desnuda, incómoda y sin filtros, puesta sobre la mesa para que todos la vieran y lidiaran con ella.
6 meses después de esa cena, Valeria y yo nos casamos. No hubo una gran fiesta ostentosa en un club de campo exclusivo del condado de Orange. Tuvimos una boda íntima, pequeña y profundamente significativa en un jardín histórico del centro de Los Ángeles, rodeado solo de las personas que realmente nos apoyaban. Mi madre me acompañó al altar, llorando lágrimas de alegría y orgullo. Los padres de Valeria asistieron y se sentaron en la primera fila, callados, respetuosos y observando el mundo que su hija había elegido. Cuando Valeria tomó mis manos frente al altar y dijo sus votos, no vi a una mujer asustada tratando de complacer a dos mundos incompatibles. Vi a una mujer fuerte que había caminado a través del fuego ardiente de su propia vergüenza para estar a mi lado. El amor real no es la ausencia de conflicto, ni la evasión de conversaciones difíciles. El amor real no es encontrar a alguien que venga con una historia perfecta, un linaje impecable y una familia libre de traumas. El amor real es elegir quedarse en la habitación cuando la verdad se vuelve fea y dolorosa. Es hacer el trabajo duro, desmantelar las mentiras, enfrentar los prejuicios y construir un refugio seguro basado en la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Si estás escuchando esto y estás atrapado en una relación donde te sientes como un secreto, te pido que abras los ojos. Si estás ocultando a la persona que amas por miedo a lo que dirán tus padres, tus amigos o tu círculo social, te pido que te detengas ahora mismo. La cobardía destruirá tu alma y tu integridad mucho antes de que destruya tu relación. Elige la verdad, por más difícil que sea. Elige la dignidad por encima de la comodidad. Y si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tus propias batallas con la familia, el prejuicio o la verdad, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario compartiendo tu experiencia. La verdad siempre merece ser contada, y nunca estás solo en esta lucha.